Hola, muy buenos días, espero que se encuentren bien. Nos encontramos una vez más para hablar sobre historia en un día espectacular, un día hermoso, un sol divino, que hay que aprovecharlo. Este posiblemente sea no uno de mis últimos videos, pero sí posiblemente una de mis últimas actividades del año. Me preguntaba a unos alumnos, bueno, acá le contesto, amigos Tembreicher, puede que sea este uno de los últimos, una de las últimas actividades que realicemos, porque lo que me está diciendo la escuela es que posiblemente en noviembre se deje para recuperar contenidos. No confirmo nada, es lo que supuestamente va a pasar. Entonces, en noviembre lo vamos a utilizar para aquellos alumnos que no pudieron alcanzar a hacer todas las actividades, a ver cómo podemos ir recuperando ese tiempo. A lo demás, obviamente, un golazo, pues posiblemente en noviembre trabajé un poco, pero han trabajado muy bien durante todo el año y es lo que quisimos mantener, esa continuidad pedagógica, que sigamos manteniendo un vínculo entre el docente, la escuela y el alumno. El conocimiento, el saber, el docente y el alumno. Y eso me parece que muchos lo han logrado. Bien, nosotros estuvimos hablando que a principios del siglo XX en lo político electoral habían cambiado muchas cosas, dado que, eh, dado que la ley Peña le había permitido la posibilidad al radicalismo, que era un partido en ese momento minoritario, a participar en elecciones y sus bases populares le permitieron en 1916 acceder al poder a Hipólito Yrigoyen. Y habíamos dicho que tenía una muy buena relación con las clases populares por la idea del clientelismo político. También habíamos dicho que tenía una muy buena relación con empresarios y obreros y en el momento de la discusión, no sé, salarial, por ejemplo, el árbitro era Irigoyen. Entonces, también habíamos dicho que había un límite para este gobierno que era la economía, o sea, cuando las huelgas eran muy extensas y posiblemente ya perjudicaban la economía, ya ahí se le acababa la buena onda a Irigoyen. Ahora bien, en 1917 en Rusia se da la revolución rusa, justamente la revolución soviética en Rusia, por parte de los bolcheviques que llegan al poder con una ideología de izquierda, ¿no? También hay que recordar o saber relacionar que siempre que se habla de algo rojo en lo político se habla de comunismo o de pensamiento de izquierda también, no sé si tanto de izquierda, pero sí comunismo. Entonces, cuando se habla de la marea roja, el miedo rojo, el terror rojo, están hablando de ideas comunistas. Ahora bien, esa idea o esa noticia de haber ganado los bolcheviques, haber llegado al poder, llega acá a la Argentina y para los anarquistas fue, che, qué buena noticia, esto puede venir para acá. Para los socialistas, ellos se distanciaron un poco de la idea esta de los bolcheviques en el poder. Algunas familias acomodadas de la Argentina hablaron del terror rojo, del miedo al comunismo. Eh, pero bueno, la realidad es que no hizo tanto. A ver, cuando un país tan importante como Rusia y a principios del siglo XX y con todo lo de la Primera Guerra Mundial y la importancia que tuvo Rusia, y justamente al ser comunista Rusia, los demás países del mundo, o los demás, no países del mundo, los demás partidos políticos o ideologías de izquierda o comunistas y se ponen contentos por el logro de la Unión Soviética, de Rusia. Y los que vivían acá en la Argentina, obviamente, querían replicar esa idea. No sé si una revolución, pero sí que la izquierda tenga poder. Bien, aquí en la Argentina había una fábrica que se llamaba Bacena, que estaba en Barracas, que es pasando a Avellaneda. Apenas pasas a Avellaneda, el puente de Avellaneda, ya empieza Barracas. Y los empleados estaban en una situación complicada porque querían una recomposición salarial, o sea, un aumento, quería que los domingos se paguen doble, dado que no se pagaba, se pagaba un día común, querían que la jornada laboral no supere las 8 horas porque estaban trabajando muchas horas, y ante la negativa de los empresarios, de la patronal, de prestarle atención a estos reclamos, él en el 3 de diciembre de 1918 llaman a huelga. Se proclama la huelga, solo ellos, ¿no? Entonces, un mes después, la fábrica seguía paralizada, o sea, no había posibilidad de arreglo. Entonces, ¿qué pasó? Hubo disparos, porque el gobierno trató de que se normalice todo, hubo varios muertos de la parte de los huelguistas, pero disparos de ambas partes, tanto de la policía como de los huelguistas.
Los gremios se pusieron al lado, los otros gremios apoyaron un poco la medida. Los partidos socialistas se solidarizaron con la gente de Bacena, con los obreros de Bacena. El anarquismo apoyó con sus gremios. Ellos tenían agremiados a los panaderos, a los albañiles, a los trabajadores de cuero, a los conductores de carros también, y apoyaron también la medida. Bien, disculpen que voy haciendo pausa, pero el día es hermoso, pero estoy resfriadísimo. Bien, el Parlamento, o sea, el Congreso, los diputados radicales que estaban sitiados de cierta manera por ciertas agrupaciones minoristas socialistas que, bueno, los hostigaban, según los diputados radicales, pudieron decir que Bacena iba a aumentar el salario, iba a reducir las horas a 9, la jornada laboral, no se habló de los domingos, y iba a retomar a los obreros despedidos. Y uno dice, bueno, ya está, llegó la calma. Ahora bien, cuando fueron a enterrar a los muertos por los enfrentamientos, volvieron los hechos de violencia. Hubo piquetes en las calles para que no se llegue a Bacena, se incendiaron tranvías, hubo saqueos, entonces Buenos Aires se paralizó. La fábrica Bacena fue sitiada. Sitiada significa que todo alrededor no había forma de llegar porque había gente que no lo permitía, y la multitud estuvo a punto de incendiarla, ¿no? Entonces, el 9 de enero hubo intentos de volver al orden por parte del gobierno, que ya había dejando 30 muertos y un sinnúmero de heridos, pero querían volver al orden. Entonces, Irigoyen, decidido a retomar el orden, a ver chicos, la idea de orden social significa que en las calles haya tranquilidad para el gobierno este. Significa que no haya piquetes, que la gente pueda transitar por donde quiera, autos caminando, que no haya ningún problema, nadie haciendo disturbios. A eso le llaman orden nacional, orden social, y es a lo que querían volver. Entonces, Irigoyen designó como militar de la ciudad de Buenos Aires al general de Lepiane, Luis de Lepiane, que era de su confianza, ¿no? Y autorizó, por ejemplo, al empleo de tropas para solucionar esto. Y a pesar de que la situación estaba asegurada, seguía habiendo represalias contra los obreros que para el gobierno eran personas que no iban a permitir el orden social, retomar el orden social. Entonces, esto que se llamó terror blanco, hacia la temida Aurora Roja, ahí vamos viendo, ¿no? El blanco llaman posiblemente a la derecha y el rojo a la izquierda, fue protagonizada por ciertos sectores que luego se convertirían en la Liga Patriótica. Una de las actividades que tiene justamente es averiguar qué es la Liga Patriótica. El gobierno se reunió con una delegación de la Federación de Obreros y representantes de las empresas y se logró un aumento salarial, la jornada de 8 horas, no tener la obligación de trabajar horas extras, se liberaron a los obreros detenidos y se levantaron las clausuras de sindicatos, que eso había pasado. Ahora, realmente nunca se supo bien cuántos muertos hubo y cuántos heridos, pero se habla entre 600 y 1000 muertos, muchísima gente, y más de 4000 heridos. Ahora, los medios socialistas relacionados con el rojo, en sus medios de comunicación declararon que no había forma que ellos sean parte de una idea de revolución bolchevique ni golpe de Estado al poder. Ellos se desligaron de esa idea. El anarquismo no dijo lo mismo. Bien, gente, les voy a dejar una actividad, vuelvo a decir, posiblemente sea la última. En el próximo video vamos a hablar cómo llegamos a fin de año. Les mando un abrazo, espero que sigan bien.